Buenas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos al episodio 24 de Buenos Hábitos Finanzas. Hoy vamos a hablar de dónde coloco o meto mi dinero. De hecho, vamos a hablar de la renta fija. Tenemos diferentes maneras de invertir el dinero. Vamos a comenzar con la renta fija. Va a ser un capítulo de explicar lo que es para situarnos y al final daré alguna recomendación de cuándo utilizar esa renta fija en mi manera de verlo. Obviamente, cada uno lo va a ir viendo a medida que vaya sabiendo más. Tomaréis vuestras propias decisiones, yo os puedo dar mi recomendación o lo que yo hago, por ejemplo. Así que vamos a empezar hablando de cómo déjame pasar la diapositiva, cómo se financian las empresas y hay tres maneras básicas. Una es pidiendo un préstamo al banco, las empresas van a un banco y piden dinero y si el banco les concede o no en base a cuánto se fíe de que se lo va a devolver y el tipo de interés será más o menos, depende de cuánto se fíe que se lo va a devolver, esa es una manera. La segunda es ampliando capital, es decir, yo soy una empresa que tengo acciones, hay acciones emitidas de mi empresa y decido ampliar esas acciones, el número de acciones que hay y recaptar ese capital nuevo para hacer inversiones internas, para sacar nuevos productos al mercado, mejorar mi fuerza de ventas, para lo que sea, para mejorar mi empresa. Entonces, al final, cuando hay una ampliación de capital, los accionistas, antes de que haya la ampliación, tienen una parte, cada acción de la empresa corresponde a un porcentaje del total de la empresa y cuando está después de la ampliación, esa misma cantidad de acciones corresponden a menos porcentaje porque de repente hay más acciones. Entonces, las ampliaciones de capital suelen penalizar a los accionistas actuales. Pero bueno, esta no es la manera. Esto es la ampliación de capital, hablamos de ello cuando hablamos de renta variable, pero hoy nos focalizamos en renta fija y la renta fija es el tercer punto de aquí, que es la emisión de deuda. Cuando se emite deuda, cuando una empresa emite deuda, es que sale al mercado e intercambia os voy a pedir este dinero y os voy a devolver este otro en este plazo. Básicamente, de hecho, si paso a la siguiente diapositiva, el emisor lo que dice es durante cuánto tiempo voy a tener retenido ese dinero, dijésemos hasta cuándo lo necesito y os lo devolveré completo y qué tipo de intereses voy a ir pagando. Esas son las dos cosas principales que el emisor tiene en cuenta. En cambio, el inversor tiene que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa importante de la renta fija, de cuando la empresa o la institución emite deuda y nosotros la compramos, estamos siendo acreedores de esa empresa, no somos accionistas. Eso tiene una ventaja en un mal momento, si la empresa realmente se va a pique, los acreedores tienen más prioridad, obviamente, que los accionistas, que son los dueños de la empresa, en cobrar en un concurso de acreedores o cuando la empresa está en liquidación. Los acreedores, como en este caso los que tienen bonos de esa empresa, por ejemplo, están prioritariamente más arriba que los accionistas, es decir, que es muy probable que cobren la deuda, se les pague de vuelta, lo que les ha prestado, se les pague de vuelta mucho antes que a que otras personas en esa escala de prioridades cuando hay una liquidación de una empresa. Eso es importante. Luego también los intereses cobrados cuando tenemos deuda de una empresa emite deuda, nosotros compramos esos bonos de esa empresa, cada vez que nos pagan los intereses le llamamos cupones. Cupones es la palabra que se utiliza para recibir el cupón de que, al fin y al cabo, es el dinero de intereses de esa deuda que hemos comprado. Y finalmente, si se mantiene hasta el vencimiento, se recibe el 100%. Entonces, esto es importante mencionarlo. De hecho, aquí vemos que tenemos que conocer los plazos, etcétera. Es importante mencionar que cuando una empresa emite una deuda, renta fija, dijésemos deuda, nos dice las condiciones. Pido prestado este dinero durante 5 años, os voy a dar un cupón anual del 10% de rentabilidad, pero ese dinero que me he prestado hasta el vencimiento, en el vencimiento se me tiene que devolver el 100%. Si yo he prestado 10.000 euros, yo en el año 5, cuando se acabe el año 5, recibo mis 10.000 euros, aparte de los de los cupones que he ido recibiendo cada año desde esos 5 años, que son en ese caso el 10% de cada uno, he ido recibiendo eso. Entonces, eso es el compromiso de la renta fija es ese y por eso dijésemos que se supone que que tiene menos riesgo que la variable por ese motivo, porque está como más fijo el que te van a devolver ese dinero al final. Luego, como inversor tenemos que conocer, pues obviamente los plazos, el tipo de interés, cada cuánto nos dan los cupones, eso antes de meternos en cualquier deuda de este estilo, tenemos que conocer las condiciones y conocer si cotiza o no en el mercado, porque si cotiza en el mercado, normalmente la deuda renta fija también cotiza en el mercado, es decir, que se puede comprar y vender en medio de ese ciclo. Imaginemos que tenemos esa deuda comprada a 5 años con cupones anuales del 10%. Imaginemos eso.
Entonces, si tenemos esto, lo que es nuestra deuda tiene un precio de mercado, nosotros la compramos 10.000 y eso va fluctuando en base a diferentes factores del mercado, sobre todo los tipos de interés es lo que más le afectan. Entonces puede ir fluctuando, es decir, que si nosotros queremos vender nuestra deuda en mitad del ciclo, es decir, antes del vencimiento, antes de esos 5 años, pues la podremos vender por más o por menos de lo que la compramos. No está predefinido. Puede ir subiendo o bajando dependiendo también de lo que hagan los tipos y otros factores, pero bueno, no es algo fijo. Entonces, si nos la intentamos quitar de en medio antes de tiempo, eso está fluctuando y puede ser que ganemos o puede ser que perdamos. Eso para tenerlo claro, pero que sí que se puede, te puedes deshacer de ella antes de tiempo con ese riesgo y luego los cupones que se van cobrando, pues también tú los cobras cuando toca y ya está, eso se queda ahí. Una cosa importante es que la renta fija no es libre de riesgo, no está totalmente exenta de riesgo, hay riesgos y son conocidos. Tenemos el riesgo de mercado, que es lo que hablaba hace un momento, de la fluctuación de los precios. Si la quieres vender antes de tiempo, te puedes jugar que suba o baje, es decir, que normalmente tú te comprometes a tenerla esos 5 años y a no tocarla y a esperar, y si esperas, recibes el 100% más los intereses que han ido acumulando, o los cupones que has ido cobrando. Pero si la quieres vender antes de tiempo, pues tienes ese riesgo de la volatilidad del mercado, la fluctuación. Luego, el riesgo de liquidez es que si tienes un bono que te da un tipo de interés particular, dijésemos que es una deuda a 2 años, que te da un 5% de interés anual. Y ahora, por lo que sea, los tipos de interés del mercado han subido y ahora dan un 8% en otros bonos nuevos, tú estás compitiendo con el tipo de interés, con el mercado en general. Entonces, si hay una mejor opción que da un 8% y tú te da un 5%, no vas a poder vender ese bono a ese tipo de interés. Con esa rentabilidad tendrás que bajar el precio hasta equiparar la rentabilidad a lo que se está dando en el mercado. Entonces, por lo pronto, tienes el riesgo de no poder vender tu bono porque nadie lo quiere, porque hay otras opciones mejores, hasta que no equipares el precio a que se equipare a esas opciones mejores. Y luego el riesgo de crédito, este es el más importante yo creo, que es el emisor no se puede hacer cargo de sus compromisos. Al final te ha prometido que te devuelvo todo y que te voy dando cupones cada año de tanto, siempre y cuando el emisor sea de confianza, se pueda uno fiar de ese emisor. Si el emisor se liquida, tú tienes prioridad en, lo que decíamos antes, de prioridad de cobrar en ese concurso de acreedores, en esa de liquidación, tienes prioridad respecto a otras personas, pero bueno, no está 100% asegurado que también, que pago que vayas a cobrar. Si está en quiebra total y no hay dinero para nadie, pues no hay dinero para nadie. Si hay dinero para alguien, tú serás de los primeros en cobrar, pero aún así es un riesgo que existe. Finalmente, comentar lo de la relación inversa entre la renta fija y los tipos de interés del mercado, lo que os decía antes en el ejemplo, ¿no? Bueno, aquí es el mismo ejemplo, al fin y al cabo, que es que tú lo has comprado con un tipo de rentabilidad X para un número de años y si el tipo de interés del mercado sube, el precio de tu bono baja. Es como inverso porque al final tú no puedes colocar ese bono con un tipo de interés menor a menos que lo bajes de precio para equiparar el tipo de interés. Tú has conseguido una rentabilidad del 5% de tus 10.000 euros, es decir, has conseguido 500 euros, dijésemos, cuando acabe el año te dan 500 euros, pero de repente otra persona va a conseguir 800, pues tú tienes que bajar el precio de ese bono para que corresponda a ese 8%. Entonces, pues que 500 sea el 8% de esa cantidad a la que lo vas a poder vender. Entonces, ese riesgo, esa inversión de los tipos y la rentabilidad de los bonos, que cuando uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Y luego, en los tipos hay diferentes tipologías de renta fija. Una de ellas es la renta fija pública. En España tenemos letras del tesoro, bonos, obligaciones, que son más o menos la misma idea, que es el Estado español, te pide ese dinero, tú se lo das y ellos te van a devolver esos cupones en esos diferentes plazos. Es más, tienen un sentido, diferentes nombres para diferentes plazos prácticamente. Y al final tú se lo prestas a un Estado. La renta fija de los estados, pues también es eso, es prestar el dinero a un estado en lugar de una empresa. Y la renta fija privada es cuando las corporaciones, grandes empresas o empresas están emitiendo esa deuda, emitiendo esos bonos y tenemos pagarés también para más corto plazo, bonos, diferentes nombres, obligaciones subordinadas, titulaciones hipotecarias de diferentes tipologías, pero al fin y al cabo es lo mismo, es que un emisor emite la deuda y te promete unas condiciones de repago a un tipo de interés y un plazo, etc. Entonces, al final lo más importante es que la calidad de la inversión en renta fija es igual a la calidad del emisor. Si el emisor es confiable y está seguro que te lo va a devolver,
es una apuesta segura. Por eso la renta fija se suele pensar en renta fija como más conservadora, más segura, no quiero riesgos, no quiero volatilidades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos pues la calidad del emisor, que pueden ser empresas privadas o pueden ser estados propiamente, ¿no? El estado norteamericano, el bono del estado norteamericano es el que se usa normalmente de base para todo lo demás, ¿no? Para ver cómo la prima de riesgo, conocéis la prima de riesgo, al fin y al cabo es la diferencia entre el bono estadounidense o el bono alemán en el caso de Europa y los demás. Es como la deuda española, cuánto tipo de interés mayor que el alemán tiene que dar. Esa es la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo de si el alemán da un 3% y el español da un 4,5%, la prima de riesgo es esa diferencia. Cuanto más diferencia entre el bono, supuestamente el bono, el estándar, el base, el sólido, el confiable, cuanta más diferencia, peor estás. Tu prima de riesgo es más grande, ¿no? Más alta. Y cuanto más cerca del bono americano o el alemán estás, más cerca de lo correcto estás. Dijéramos que o más cerca tienes menos riesgo. Cuanto más cerca estás de ese, es el que menos riesgo tiene. Entonces, bueno, esto es una pequeña explicación al lado, pero lo más importante es el emisor y el hecho de que el emisor sea tan importante es lo que hace que existan el rating de los emisores, las agencias de calificación de deuda, las más importantes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que son las tres agencias internacionales que valoran la deuda de las empresas y de los estados y dan una puntuación. Nos suena lo del AAA, el AA, el bono basura, todas estas cosas. Ya haremos otro episodio para entrar al detalle de todas las calificaciones, etcétera. Pero bueno, básicamente la idea es cada empresa, cada emisor de deuda tiene una nota que dan estas agencias de análisis de esos emisores y bueno, en base a esa nota pues te vas a fiar más o menos de invertir ahí o no, o se considera un producto más o menos arriesgado dentro de que todo sea renta fija. Luego, entonces, de cara a vosotros, ¿no? Vale, muy bien, pero ¿yo cómo empiezo, no? La duda es, vale, pero mucha información, renta fija, ya me queda claro, tiene sus riesgos, son más conservadora, tienen menos riesgos porque en el concurso de acreedores estamos más alto, entonces es posible que recibamos ese dinero de vuelta, muchas cosas, pero ¿cómo empiezo? Entonces, hay diferentes productos que tenéis que empezar a mirar, que es la cuenta remunerada, que es una cuenta remunerada, es una cuenta bancaria que os remunera un tipo de interés en la misma cuenta con el dinero que tengáis ahí. Es como lo más líquido que podéis tener recibiendo algún tipo de interés sobre vuestro dinero. Depósitos a plazo, que son más o menos la misma idea de los bonos que estábamos hablando antes. Depósito a plazo, pues un depósito a plazo fijo durante X tiempo. Y bueno, cuando llegue el momento, cobro mis intereses y ya decido qué hacer con ese dinero, pero mientras tanto está bloqueado ese dinero ahí. El depósito a plazo, en este caso, a diferencia de lo que os enseñaba de los bonos y tal, como no dijésemos que es un acuerdo con el banco directamente, cuando el depósito a plazo, si lo tenéis que sacar antes, normalmente perdéis toda la remuneración de ese depósito, pero recuperáis el 100% del capital. Y bueno, no está como fluctuando de la misma manera, pero bueno, al mismo tiempo tampoco el tipo de interés que le podéis sacar no es exactamente el mismo que el de los bonos del Estado, o las letras del Tesoro o los bonos del Estado, etcétera. También tenemos los fondos de inversión y los ETFs en renta fija, que lo que hacen es, lo que os he explicado antes, de comprar bonos de una empresa en particular o de un Estado en particular. Ellos lo que hacen es pues, agrupaciones, pues compro un poquito de deuda americana, de otro Estado, alemana o española, y también compro bonos de esta empresa que está emitiendo deuda, que yo me fío mucho, que es una gran empresa y siempre paga, etcétera, etcétera. Entonces hacen una especie de bolsa de diferente tipo de deuda fija, de renta fija, y la agrupan junta y te la venden, te la paquetizan, dijésemos, y te la venden directamente en ese ETF. Entonces tú compras ese ETF, que es la rentabilidad compartida con todos esos diferentes productos que ha conglomerado ahí en ese paquete. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los busco? Si queremos buscar esa cuenta remunerada, por ejemplo, si quiero buscar esos depósitos a plazo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, dejadme mirar que todo esté bien, yo estoy aquí abajo, vais viendo la pantalla, espero. Entonces, lo buscamos como buscamos cualquier otra cosa, es decir, te metes en Google o en tu navegador por excelencia y buscas directamente mejores cuentas remuneradas, mejores depósitos a plazo, mejores fondos de inversión y empiezas a investigar qué bancos lo ofrecen y a qué tipos están ofreciendo. Compáralos con tu banco, ve a tu banco habitual y pregúntales, oye, quiero poner estos euros que tengo aquí, a qué pongo o qué me das por esto, y comparas, etcétera, etcétera. Tenemos, en otro capítulo quizás hablemos del fondo de garantía de depósitos, que es en España de 100.000 euros, en otros países es de algo menos.
qué pasa con cuentas de bancos, estos neobancos de otros países, cuál es el problema que podemos tener, o las inconvenientes o no inconvenientes, por qué me ofrecen más en un sitio que en otro. Al fin y al cabo, en España, por algún motivo, somos muy cómodos o no queremos tratar mucho con los bancos, entonces no nos movemos mucho, lo cual no fuerza a nuestros bancos de toda la vida a competir realmente. Entonces, si nadie se mueve, el banco no te va a dar mejores condiciones por tu cara bonita. Si todo el mundo se empieza a mover, pues van a empezar a tener la presión de tener que competir. Pero mientras nadie haga nada, pues os van a dar nada y menos por vuestro dinero en el banco. Y si empezáis a buscar alternativas, empezáis a generar esa presión de competencia, ahí es donde vais a empezar a ver que todo el mundo se va a poner las pilas porque no puede ser que en un banco te den un 0,25 por tu dinero cuando en otro te estén dando un 4% de interés. No tiene sentido. ¿Por qué va a ser eso? ¿No? Pues entonces, como los del 0,25 no se están moviendo, pues 0,25 para toda la vida. Si se empiezan a mover, es como cuando teníamos hipotecas, pues si tú te movías buscando la mejor hipoteca, pues vas a ir encontrando mejores, negociar de manera mejor, ¿no? Vas bajando esos tipos de interés, vas rascando todo lo que puedes hasta que llegas al punto de que ya no rascas más. Pues un poco lo mismo con los depósitos, habría que hacerlo en el sitio opuesto, ¿no? Tengo dinero, mi dinero vale y tengo que buscar el mejor postor para mi dinero. Entonces, ese movimiento os lo recomiendo. En principio, buscad alternativas y ya lo tendréis. Entonces, mi recomendación, puede haber muchas recomendaciones por ahí. El fondo de emergencia, lo que llamo vital, es el que necesito para los próximos 3 meses y lo necesito con mucha urgencia. Cuenta remunerada es mi recomendación. Cuenta remunerada que tenga un tipo de interés, por lo menos le sacamos algo y es súper líquido. El fondo de emergencia, el resto, es decir, no todo el fondo de emergencia lo tengo en esta manera tan vital, dependiendo de cuánta diferencia haya entre la cuenta remunerada y un potencial depósito a plazo, lo que recomendaría es tenerlo en un depósito a plazo y quizás más de uno. A lo mejor, pues si tengo 10.000 euros a repartir en ese fondo de emergencia extra, dijésemos, pues en lugar de hacer un depósito a plazo de 2 años a los 10.000 euros, pues voy haciendo mini depósitos a plazo, yo sé, a 3 meses y voy metiendo menos cantidad en cada uno. Entonces, se van venciendo de manera, con un decalaje, se van venciendo y los voy volviendo a meter. Entonces, cada 3 meses, dijésemos, tengo el dinero o una parte de ese fondo disponible, ¿no? Por decir algo, pero básicamente el tenerlos decalados. Y luego, finalmente, lo mismo que digo, fondos de emergencia, el resto pueden ser los depósitos a plazo, también bonos o letras del tesoro, dependiendo, sobre todo letras del tesoro que son de más corto plazo para hacer ese decalaje, eso es importante. Y luego la recomendación final es que para el resto de capital yo recomiendo invertir en inmobiliario para vivir, es decir, me compro donde voy a vivir, que no quiere decir que siempre tenga que vivir en esa casa o en ese apartamento, en ese piso que me compre, pero quiere decir que tengo un piso base en el que lo estoy capitalizando y en el que voy a poder vivir en un futuro. Básicamente, si tú te mueves por motivos de trabajo, tu piso sigue estando ahí y no pasa nada. A lo mejor donde vas a alquilar y tu piso lo vas a alquilar a otra persona y no hay ningún problema, más o menos, pero que te estés capitalizando inmobiliariamente, por lo menos para tener un sitio donde estar y donde vivir, sea o no sea tu residencia habitual en ese momento particular de tu vida y de tu carrera profesional. Eso por un lado. Y luego yo personalmente recomiendo que todo el resto de dinero que acumuléis lo metáis en renta variable, que lo vamos a ver en otro capítulo y hablaremos de ello largo y tendido. Así que eso es todo. Espero que os haya interesado y gustado. Hasta la próxima. Chao.